Muy buenos días, bienvenidos a esta charla con el doctor Miguel Ángel, titulada Cierre Fiscal 2025, Enfoque para Pymes. Vamos entonces a dar comienzo, doctor. Usted por favor se nos presenta y de antemano le agradecemos. Yo sé que todos los 16 que hay acá y los que van a ver la presentación, le agradecemos eternamente el haber gestionado ese tema de la sanción de exógena en el Congreso durante la pasada reforma tributaria, la 2272 del 2022, ¿cierto? Sí, Hace ya 3 años no 2277. tenemos reforma, pero muchísimas gracias, doctor. No nos cansaremos de darle las gracias. Bienvenido y bienvenidos todos. Muy bien, gracias doctora por esta invitación. Muy complacido de estar aquí con ustedes. Bueno, aquí hay una cantidad de temas que nosotros vamos a tocar, pero hay un presidente de la República que dicen que fue el mejor presidente de la historia y es paisa. Y el día que se posesionó dijo, yo no me las sé todas. Y entonces, exactamente lo que tengo que decir yo en este día, no me las sé todas. Aquí vamos todos a aprender y vamos a repasar algunos asuntos que son muy importantes en lo que dice el titular de la conferencia, que es Cierre Fiscal 2025. Pero como, digamos, yo soy muy dado a enfocarme hacia el tema tributario porque es donde más nos molesta y donde más nos duele, no me preocupa tanto y se me queda un pasivo diferido sin contabilizar o sin calcular bien, etcétera, etcétera, porque eso tiene solución y no cuesta plata. Digamos, en el futuro podría costarle plata a los accionistas si de pronto o a la sociedad si de pronto se distribuye unas utilidades a las cuales no se les calculó impuesto diferido por la valorización de algunos bienes. Entonces, ese es el tema por el cual yo me inclino más hacia la parte fiscal más que a la contable. Bueno, entonces, mm, título de la obra, ¿no, doctora? Título de la obra, cierre contable y fiscal. No, perdón, cierre fiscal 2025, enfoque para pymes. ¿Por qué enfoque para pymes? Porque es que somos el 96% del empresariado nacional. Eh, las pymes generan más del 70% del empleo en Colombia y son el 96%. Entonces, de allí la discusión que se presentó hace mucho tiempo con razón de la ley 1314 del 2009. ¿Por qué metieron a todo mundo al tema de normas internacionales? Pero eso es una discusión ya muy larga, una discusión que es vieja y que ya no vale la pena traerla aquí a colación. Pero quería solamente hacer énfasis en eso, ¿no? Cierre contable fiscal, enfoque para pymes. Entonces, ¿qué vamos a estudiar esta noche? ¿Cuáles son los objetivos? Comprender la importancia del cierre fiscal 2025 en pymes, pequeñas y medianas. Segundo, identificar los principales pasos del proceso. Tercero, reconocer cambios normativos y riesgos. Cuarto, aplicar buenas prácticas contables y fiscales. Eh, ¿Cuál es el contexto y marco normativo? Pues vamos a hablar un poquitico de las normas contables, ni para pymes, que estábamos en el decreto 2420 y los modificatorios. Segundo, las normas fiscales, el estatuto tributario y el decreto 1625 de 2016, que conocemos como DUR 1625. Tercero, mayor control DIAN sobre facturación electrónica, que es lo que estamos sufriendo en estos momentos. Y yo digo sufriendo porque digamos, la DIAN si llegara con un enfoque persuasivo o instructivo, entonces no sería tan grave, pero como los funcionarios se acostumbraron a que lo primero que hacen es amenazar, entonces en estos meses hemos visto cómo se está sembrando el régimen de terror en los contribuyentes, que yo no sé, después de esta pesadilla, a quién le quedarán ganas si tiene un capital importante crear empresa. Yo por lo menos no.
Yo por lo menos no querría estar sujeto a todas esas fiscalizaciones tan desesperantes. Pero bueno, eso es, cada cual tiene sus gustos y cada cual tiene su forma de matar las pulgas, como dicen allá en Antioquia. Y cuarto, cambios en provisiones e impuestos diferidos. Esos son como los temas más significativos de este tema de cierre fiscal. ¿Cuáles son las etapas importantes del cierre contable y fiscal? Las conciliaciones contables. Y sufrimos los asesores cuando tenemos que mirar eh, a 31 de diciembre, cuando ya estamos por allá en febrero, porque no es cierto, en la práctica, como enseñan algunos, pues que son amigos de decir que la inmediatez ya hace que a 31 de diciembre tengamos nosotros listo el balance del año. Eso es mentiras, porque los bancos entregan extractos en 10 días después, continuamos con eso. No es cierto, porque aparecen cosas que no se contabilizaron, etcétera, etcétera. Entonces, conciliaciones contables. Ojalá que las pudiéramos tener cada mes, estas conciliaciones cada mes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Los ajustes y provisiones. Mire, nosotros recibimos todavía balances en marzo o en abril para hacer ya la declaración de renta y estamos viendo balances con la cuenta 26 viva y con la cuenta 25 en rojo, con la cuenta de primas por pagar en rojo cuando el 15 de diciembre pagaron la prima, máximo el 20 de diciembre pagaron la prima. Entonces, estos ajustes y provisiones es muy importante que nosotros mes a mes los estemos haciendo y allí pues yo entiendo que son los auxiliares contables los que tienen la carga en esto, pero una buena asesoría nos exige a nosotros o nos invita a nosotros a exigirles a ellos, por favor, mantengan esto conciliado. Por favor, mantengan esto mes a mes. Que ustedes auxiliares contables trabajan muchas veces para una sola empresa. Usted está aquí de auxiliar contable y yo lo visito cada 8 días o cada cuatro o 3 o 4 veces al mes. Eso eso es así, pero el auxiliar contable se duerme, usted no me dijo, usted no me hizo, entonces encontramos a 31 de diciembre lo que les dije, cuenta 26, que es provisión de prestaciones sociales y de pronto de seguridad social, todavía allí con rojo. Cuentas 25 en negro, o sea, con saldos positivos, como que pagaron más, bueno, etcétera, etcétera. Y tercero, la revisión fiscal. Esto sí que es importante, la revisión fiscal. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo con el pago de mis impuestos? ¿Cómo estoy yo con el asentamiento de los impuestos que ya pagamos, de la retención en la fuente? Si tengo una cuenta especial para el pago a la DIAN de estos impuestos, porque tenemos que tener las cuentas vivas para la preparación de la exógena. Entonces me quiero imaginar que todo el mundo tendrá una cuenta una cuenta acumulativa de los pagos para la, que tenga libre las cuentas de cada uno de los retenidos a fin de que podamos tener una buena información, un buen insumo para la información exógena. Y cuarto, la preparación de estados financieros. Importantísimo la preparación de estados financieros. El 8 o 9 o el 10 de enero comienzan los bancos a pedir, mire, tráigame los estados financieros, mándeme los estados financieros. Y uno muchas veces, pues yo muchas veces digo, no, mándemelos como estén así, cruditos, que es para llenar aquí el tema del sobregiro, etcétera. Y resulta que cuando uno los manda así y manda después los definitivos, la declaración de renta, comienzan a preguntar que usted por qué hay esta diferencia. Señora gerente, porque usted me dijo que los mandara así cruditos sin conciliar. Entonces, de allí la importancia que nosotros debemos tener estos estados financieros a la mayor precisión conciliados a 31 de diciembre.
Y luego viene la elaboración de la conciliación fiscal. La conciliación contable y fiscal, porque yo tengo esto acá y porque tengo aquí para la declaración de renta. Bueno, sigamos acá. ¿Cuáles son las conciliaciones claves? Bancos y cuentas por cobrar y por pagar. Entonces recibimos balances todavía con cuentas por pagar en rojo. Ve, perdón, por cuentas por cobrar en rojo. Ve, este señor pagó más y resulta que no ve que pagó más, sino que esta factura no se la cargaron. Ahora los programas contables de una, de una, están llevando la factura, la están contabilizando. Pues por lo menos hay programas así, de más y probablemente que algunos empresas pequeñas todavía estén manualmente. eh, contabilizando las cosas. Es posible, es real, es normal. Estamos en un país en desarrollo. No todos tienen la capacidad económica para contratar esta clase de programas. Entonces, de allí la importancia que nosotros podamos tener una buena conciliación de bancos y cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Entonces, si hay necesidad de hacer circularización de saldos porque puede haber errores en el transcurso del tiempo. Hagamos la circularización de saldos en especial en aquellas cuentas que sean más representativas o en las cuentas que nosotros veamos que están volteadas, como decimos en el argot popular. El número dos, conciliación clave, el dolor de cabeza, inventarios. Hay unos inventarios que ya hay que sacarlos por obsolescencia. Entonces allí hay que contabilizar las diferencias físicas. Ya de que la DIAN me vaya a mí a admitir que como una deducción la obsolescencia del inventario, eso ya es otro paseo, eso ya está en las normas, ya está escrito, puede que sí, puede que no, pero yo no me daría dolores de cabeza pues diciéndole a la edad, mire, me dañó este inventario. A veces vale la pena porque son cifras importantes, pero no pues cositas que no valga la pena ponerme yo en controversia con la DIAN. Sobre todo que la DIAN se va para las minucias cuando hace visita. Entonces hay que tener en claro diferencias físicas. Bueno, yo tengo una empresa que es un dolor de cabeza por el inventario porque es imposible. Ese inventario hay que medirlo, hay que pesarlo, hay que transportarlo en, en, en montacarga. Ahí sí me va a ser como difícil tener un inventario ajustado a la realidad, pero esa es la ley de la vida. En lo posible que nosotros podamos hacer inventario físico a 31 de diciembre. No sé si vendamos tornillos, latas, pinturas, pero en lo posible tengamos un inventario físico. Que la DIA no nos va a coger nada por tema de inventarios, pero uno no sabe, es mejor tener la precisión, no solamente por la DIAN, sino por mis accionistas también, por los dueños de la empresa, que a mí no me aparezca un inventario de 50 millones en libros y cuando vamos a ver hay 30, ahí tenemos 20 millones de pérdida. O por el contrario, pues que tengamos un inventario de 100 millones y en libros aparezcan 20. Ríase para hacer aparecer esos otros 70 millones porque es su utilidad, ¿se da cuenta? Entonces de allí que nosotros mes a mes, ojalá mes a mes, y es imposible porque hay, según la naturaleza del negocio, pues no lo vamos a poder hacer mes a mes, pero sí hacer el esfuerzo junto con la administración de que podamos nosotros tener estos inventarios ajustados a la mayor precisión posible. Anticipo y retención es otra conciliación clave. Anticipo y retenciones. Sabemos que el gobierno pues está pidiéndole cada día más plata a las empresas, entonces ya pidió que el anticipo de impuestos que era de la autorretención que era del punto 8 subió al 1,10 o el punto 20, que la otra que era del punto 4 subiera al punto 7, etcétera, etcétera. Como esto nos cogió en el transcurso del año, entonces tenemos que tener mucha claridad con esto porque a la DIAN se le da por oleadas, por hacer visitas y hacer auditorías por oleadas de cosas. Ahora ya se le dio por visitar
a las empresas diciéndole que lo que está aquí en el RUT, perdón, que lo que está en la Cámara de Comercio no es lo que está en el RUT. Y resulta que en la Cámara de Comercio muchas veces uno pone una actividad que no necesariamente está en la resolución 00114 de diciembre del 2020. Entonces, señor, yo tengo aquí lo más aproximado posible. Entonces, allí me tocó decirle a una empresa, hágame un favor de hacer un derecho de petición diciéndole a la DIAN que según el criterio del funcionario que me visitó, de acuerdo con esta actividad económica que tengo registrada en la Cámara de Comercio, cuál es el código de actividad que yo tengo que ponerme en el RUT, porque nos van a enloquecer. Entonces, el gobierno que necesita tanto dinero, muchas veces gasta y consuma, o muchas veces no, la más de las veces, gasta y consuma toda la energía y toda la energía de los funcionarios investigando cosas inocuas, inocuas. Entonces, que por qué mi código está así, por qué está así, por qué no está, por qué yo vendía papas y aquí tengo que vendía racachas, que porque aquí vendía martillos y aquí dice, en la cámara dice que vendía martillos y aquí este código es para vender tornillos, etcétera, etcétera. Entonces, importante conciliar esto bien. Y las cuentas en moneda extranjera. Y sería un poquito difícil detenerme en las cuentas de moneda extranjera. El dólar ha bajado, bajado, bajado. Entonces, muy probablemente la diferencia en cambio este año será negativa para algunos y positiva para otros, ¿no? Si me endeudé, si me endeudé en dólares, a mí me favorece esta baja del dólar porque voy a tener una diferencia en cambio positiva. Pero si, pero si vendí en dólares, de pronto voy a tener una pérdida en diferencia en cambio. Claro que esto es solamente contable. Ya fiscal, sabemos que la diferencia en cambio es cuando es realizada, pero contablemente yo tengo que informarle a mis accionistas y a los usuarios de los estados financieros cómo estuvo mi situación a 31 de diciembre en cuanto a mis cuentas en moneda extranjera. Activos fijos y provisión. Otro dolor de cabeza con los activos fijos. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de activos fijos que la mayoría de las veces no los tenemos inventariados. Y yo hablo pues con propiedad porque hay una empresa por allí que yo asesoraba la otra vez. Ahorita están en pleitos con los herederos de uno de los hermanos porque tenía un lote, una casa, una finca, una bodega, tenía todo eso y en el transcurso del tiempo se sabía que existía, pero ellos en la contabilidad tenían solamente el lote y la bodega, la finca no estaba, la casa no estaba, entonces ríase para los problemas, ríase para el contador, para hacer la declaración de renta, pues ríase para el contador. Entonces, bueno, eso de los activos fijos es bastante complicado, aunque muchas veces nosotros pensemos que no, no, porque nosotros sabemos que tenemos esta casa aquí o que tenemos esta bodega y que vale tanto, no todas las veces. ¿Por qué? Porque nuestros empresarios son desordenados y allí nosotros tenemos que entrar a educarlos a ellos. Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien las depreciaciones y amortizaciones conforme a NIF. O sea, una cosa es lo que dice la norma NIF, artículo NIF 17, y otra cosa es lo que dice el estatuto tributario en cuanto a depreciaciones. Lo más sabroso era la otra vez. Cuando no existían normas internales, pues delicioso porque yo cogía mi maquinaria, la depresaba al 10%, 10 años, mis vehículos al 5%, mis bienes inmuebles al 2,5%, feliz, mis computadores al 20%, feliz. Ahorita ya no, resulta que una cosa es la depreciación conforme a la NIF 17 y otra cosa es la depreciación conforme al estatuto tributario y eso hay que armonizarlo. Eso tenemos que tener una conciliación, un documento conciliatorio de esas depreciaciones. En el caso particular mío, yo no estoy de acuerdo
en que contablemente se amorticen, se deprecian algunas cosas que no tienen razón de depreciarse. Fiscalmente lógico, porque tenemos la recuperación del valor del artículo, del valor del activo, tenemos la recuperación mediante reducción de impuestos. Fiscalmente sí, pero no nos vamos a meter en el criterio de los demás colegas que ellos consideran que sí que se debe depreciar y está bien conmigo. Que un computador se deba depreciar, pues claro, porque es que el computador hoy me costó 5 millones y el año entrante de pronto vale 3 o vale 2 o vale uno o no vale nada. Para fiscalmente no me permite hacer eso, pero contablemente sí. Entonces, esta conciliación de activos fijos, súper importante. Por el deterioro del valor también. Se deteriora el valor porque un bien, porque la casa se inundó y ya no sirve para nada, hay que tumbarla, hay que tumbar una pared, se va a deteriorar el valor. Eso hay que tenerlo en cuenta para el informe contable. Y como decíamos anteriormente, provisiones fiscales y contables. Entonces, una cosa es la provisión fiscal, otra cosa es la provisión contable. Y como dije anterior, no tenemos, no tenemos por qué terminar el año, no tenemos por qué presentar estados financieros para los usuarios de ellos con provisiones contables todavía sin conciliar, todavía con la cuenta 26, todavía estamos presentando pasivos, pasivos no reconocidos, contingentes. Eso no va en la declaración de renta. Probablemente vaya en el balance y está bien, pero tenemos que también conciliarlo. Y la revisión de activos intangibles. Bueno, todos sabemos qué son los activos intangibles, pues el tema de los programas de software, etcétera, etcétera, que eso los tenemos que también amortizar de acuerdo con las normas que haya sobre amortización, la duración del bien, el tiempo del alquiler, etcétera, etcétera. Y no vamos a hablar ahorita tampoco del goodwill, que eso es un activo intangible también. Si fue adquirido, a cuánto tiempo lo debo amortizar o si lo voy a amortizar, si no fue adquirido, si no formado, si lo amortizo, si no lo amortizo. Bueno, todo eso está escrito y va a criterio porque generalmente el goodwill no se amortiza, ni el adquirido ni el formado, pero es posible que haya un deterioro que nosotros tengamos que tener en cuenta y lo tengamos que manifestar en los estados financieros. Bien. Bueno, aquí viene un dolor de cabeza de todos y es el artículo 771 raya 5 del Estatuto Tributario. ¿Cómo le parece que el artículo 7, bueno, la ley 1819 del 2016 ha sido la más mortífera que yo he podido conocer a lo largo de la historia, a lo largo de mi vida? Esa ley fue mortal. Nos metieron las sanciones más drásticas en el artículo 651 del estatuto, dijeron que ya los daños por no presentar información exógena ya no eran subjetivos, sino objetivos, o sea que sí o sí se le causaba daño a la DIAN y entonces de allí pues la pelea que tuvimos que tener por 2 años. 2 años para que finalmente el legislativo entendiera que las empresas estaban siendo objeto de sanciones confiscatorias graves, que eso no le trajo sino daños y que hubo muchísimas empresas. Pero también en esta ley 1819 vino un ajuste del artículo 771 raya 5 del Estatuto Tributario. Entonces, habla de la bancarización. Para efectos de su reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables deberán realizarse mediante alguno de los siguientes medios de pago. Primero, depósitos en cuentas bancarias. Está bien, depósito. Yo voy y le consigno al señor y allí ya cumplí con la bancarización. Giros o transferencias bancarias. Pues yo hago
transferencia por la app o por el computador, lo que sea. Bien, se vale. Cheques girados al primer beneficiario. Y ahorita vamos a hablar de eso. Tarjetas de crédito, tarjetas de débito u otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en la forma y condiciones que autorice el gobierno nacional. Ya habían dicho que Nequi no servía, habían dicho que David Plata no servía y finalmente la DIAN pues tuvo que aceptar que sí sirven porque es un medio idóneo de pago. Entonces, allí nos llevamos un gran susto como en el 2023, creo que sí, cuando la DIAN dijo que no aceptaba Nequi ni aceptaba David Plata. Entonces, mire qué pasó acá. Ellos pusieron unas condiciones y yo no me voy a referir a la del 2018, 19, 20, sino a la del 2021 que nos rige ahora, que a partir del año 2021 se aceptaban pagos en efectivo el menor valor entre el 40% de lo pagado, que en todo caso no podrá superar los 40.000 UETs. Listo, el 40% de lo que yo pago lo puedo pagar en efectivo, pero no puedo superar 40.000 UETs, el menor valor. Y o el 35% de los costos y deducciones totales, el menor valor. Entonces, si una empresa muy pequeñita, venga, usted no va a tener 40.000 UET. Entonces, tenga cuidado, que si tiene costos muy pequeños, fíjese que no puede ser pagado en efectivo más del 35% porque se lo van a desconocer. Entonces, de allí la importancia que nosotros tengamos más bien la cultura de que todo el mundo nos registre una cuenta de ahorro o una cuenta corriente o un Nequi o un Plata y nosotros le podamos hacer esto y no nos llevamos sustos con la DIAN. Ya tuve un caso hace 2 años o tres de una empresa de buses aquí en Cali que le estaban rechazando los gastos porque el señor llega, entrega su bus y resulta que ¿dónde está mi plata que tengo que ir a comprar al mercado? Entonces la DIAN dijo que era que no le podían pagar así, que tenía que ser. Bueno, todavía está en discusión porque eso dejó el Consejo de Estado. Vamos a ver, esperamos que fallen en favor porque la empresa tiene la razón. Ninguno de los pagos superaba los 100 UETs, como dice el parágrafo de este artículo 771-5, ninguno superaba los 100 UETs y ninguno de el total de esos pagos no superó nunca los 40.000 UETs y no superó el 40%. ¿Ok? Entonces, mire lo que dice el parágrafo 2. En todo caso, los pagos individuales realizados por personas jurídicas y las personas naturales que percibieron rentas no laborales, de acuerdo a lo dispuesto en este estatuto, que superen los 100 UETs, deberán canalizarse a través de los medios financieros, so pena de su desconocimiento fiscal como costo, deducción, pasivo o impuesto descontable en la cédula correspondiente a las rentas no laborales. Entonces, a ellos que le estaban alegando, venga, es que usted le pagó a este chofer durante el año 7 millones de pesos y no podía. Entonces le contestamos, sí, señor, sí podía, porque mire que el parágrafo 2 dice que son pagos individuales, no son pagos por individuo, que son dos cosas muy distintas. Son pagos individuales, diferente de pagos por individuo. Entonces la DIAN se estaba allí pegando de eso y los puso pues en aprietos y todo eso, y eso le cuesta un mundo de plata a la empresa. Entonces, lo mejor sí sería en lo adelante o a partir de que yo tenga conocimiento de esto, mire, señor, téngale consigna en Nequi, pues, deme su David Plata, deme su Nequi, téngale giro este cheque, pues, o le haga una transferencia. Hay que sacrificarse un poquitico y no pasar estos sustos con la DIAN. Y digo susto no porque la DIAN se haya comido a nadie, sino porque yo le dije la otra vez a un congresista y al director de la DIAN se lo dije en Bogotá, que lastimosamente la gente le tiene más miedo a la DIAN que a la guerrilla y a los paramilitares. Eso es así. Entonces, fíjate la importancia de que nosotros podamos tener una decisión sabia y evitar angustias con la DIAN. Entonces,
¿Qué dijo el Consejo de Estado referente a a los cheques, con el cual yo no estoy de acuerdo? Personalmente no estoy de acuerdo, porque la finadita Mélida López, mi mamá, siempre nos decía, salido el alacrán de casa, pique donde picare. Entonces resulta que el Consejo de Estado en su sentencia 26676 del 19 de julio de 2023 dijo, en consecuencia, este despacho reitera lo expresado en el oficio número 24531 del 4 de abril de 2014 en el sentido de que de conformidad con el artículo 771 raya 5 del Estatuto Tributario y por ende únicamente para efectos fiscales, el giro de cheques al primer beneficiario necesariamente implica la imposición de esta cláusula en el cheque mediante el cual se realice el pago para efectos de reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en la consulta que le hizo el Consejo de Estado, dijo que no, dijo que con el solo hecho de que estuviera un cheque girado y la empresa tuviera y le pudiera demostrar a la DIAN que allí estaba el comprobante de egreso firmado por el beneficiario, era suficiente. Pero finalmente el Consejo de Estado aceptó la tesis de otro organismo, creo que era antioqueño también, diciéndole que tenía que ser girado al primer beneficiario, de tal suerte pues que si el señor no tiene cuenta corriente o cuenta de ahorros, ese cheque no lo puede negociar, no lo puede negociar. Yo no estoy de acuerdo porque yo me sostengo en lo que decía mi madre, salido el alacrán de casa, pique donde picar. Yo le entrego su cheque a usted, yo no sé si usted fue y pagó en la tienda, si se emborrachó y pagó allá el trago con ese cheque y allá lo endosó, nada. Pero así estamos ahora con este fallo del Consejo de Estado 26676. El cheque tiene que ser girado al primer beneficiario y colocarle el sello que así lo exprese. Eso es lo que dijo el Consejo de Estado y ya pues nosotros no somos autoridad para decirle al Consejo de Estado que no. ¿Ok? Entonces, reitero, reitero a nosotros, asesores, fomentemos en las empresas que todos los pagos se hagan mediante transferencia. Me acaba de visitar la DIAN en una empresa que nosotros asesoramos. ¿Y qué pasó? Que encontró unos pagos y resulta que el señor se fue por allá a comprar la mercancía, venga, y le dijo al chofer, venga, pague usted eso, que ya le pagaron en tal parte, ah, pues que sí, ah, bueno, entonces vaya y coge y páguele allá estas cosas que vamos a llevar. Inventario, este inventario, ahí lo pagan. Lo pagó, lo pagó, pero el señor chofer o conductor no llegó a la oficina y dijo, mire, don Carlos, aquí está lo que yo pagué, pagué 5 millones, haga el comprobante de egreso que se pagó en efectivo y después yo voy y lo hago firmar. No. Entonces llegó la DIAN y dijo, venga, yo le desconozco este gasto a usted, ¿por qué, señor? Si lo pagué, mire, aquí está la factura. Sí, está la factura, pero no está el pago. Entonces, esto mismo nos suele suceder cuando aceptamos, toleramos o tenemos que pasar por la inveterada costumbre que tenemos, que tienen algunos, yo no lo hago pues por ética y porque no es mi costumbre y porque no me gusta, de aceptar que la gente compre facturas. Compra la factura que fulano de tal vende factura, proveedores ficticios. Entonces, sí, señor, le entregué la factura, tenga la plata, aquí está, y está todo bien, ¿no? Factura electrónica. Y con todos con todas las condiciones, con todos los requisitos. Pero resulta que la factura se quedó allí. Cuenta por pagar, cuenta por pagar, cuenta por pagar. El señor era un proveedor ficticio. Entonces, como la DIAN lo está cazando, sale el listado de proveedores ficticios, entonces allí está el señor, entonces le llega la cartica, venga señor, usted le hizo una compra a este señor que fue calificado como proveedor ficticio.
¿Cómo así? Sí, señor, este señor es como proveedor ficticio. No, pero es que yo le compré con factura electrónica, sí. Venga y muéstreme la factura, sí, aquí está. Muéstreme el pago. Ah, no, es que eso no lo he pagado todavía. Resulta que yo no me puedo echar semejante mentira de decir que una compra que hice en mayo está en marzo del año siguiente o en diciembre y no la hemos pagado. Eso no tiene sentido. Entonces, resulta que estos proveedores ficticios, que es una mala práctica, primero porque desvirtúa el valor real de la contabilidad, desvirtúa el resultado real por evitar menos impuestos, cuando hay otros mecanismos, otros medios para ya hacer una correcta planeación fiscal o medianamente correcta planeación fiscal. Entonces nos atenemos a este tema de que un proveedor, uno que me vendió factura y hay gente que vive de eso. Ahora, la DIAN también se excede muchas veces y ahora ha hecho una cacería de brujas y le ha mandado a decir a la gente que ojo, que está comprándole a un proveedor ficticio y resulta que no es un proveedor ficticio, es un señor que está comenzando su actividad, está girando unas facturas electrónicas, no le han pagado, todavía no tiene costos y gastos, todavía no cobra IVA, entonces ese no es proveedor ficticio, está legalmente. Entonces de allí que yo le recomendé a los que les llegó este oficio que de inmediato le enviaran a la DIAN un derecho de petición diciéndole demuéstreme que yo soy proveedor ficticio, aquí está mi Cámara de Comercio, aquí está mi RUT, aquí está el pago de mi IVA, mi retención de este bimestre y de este mes, para que la DIAN desvirtúe eso, porque también ellos exageran. Pero la práctica de proveedores ficticios, esa práctica no debe existir. Esa práctica es contra todo, contra nosotros, contra la empresa, contra el Estado, y nosotros no podemos aceptar esto. Y yo tengo por acá una nota que nos dijo un magistrado del Consejo de Estado, donde habla de la contabilidad como medio de prueba. No la puse en las diapositivas, pero la voy a leer. La contabilidad como medio de prueba. El juez contencioso administrativo realiza el control de legalidad de los actos tributarios, asegurando que cumplan con la Constitución, la ley y el debido proceso. La contabilidad es fundamental para determinar obligaciones fiscales y sirve como prueba en procesos administrativos y judiciales, mientras que el contador público garantiza transparencia y ética en el cumplimiento tributario. Pero yo no puedo garantizar transparencia y ética cuando estoy permitiendo que mi cliente compre facturas. Eso me parece totalmente fuera de base. No podemos permitir eso y tenemos que aconsejar porque hay gente que dice, no, es que el IVA está muy caro, es que tengo que pagar mucho. Señor, mantenga un control sobre sus ingresos, sobre sus gastos y sobre su recaudo, porque usted no puede trabajar con el dinero ajeno. Entonces, cuando aquí dice este magistrado, el el contador público garantiza transparencia y ética, nos está involucrando a nosotros. Entonces necesitamos que esto suceda. Por lo menos, por lo menos, pues que se hagan las cosas bien, como le decía la mamá de un famoso narcotraficante aquí en Colombia. Mire, si va a hacer las cosas, haga las cosas bien, pero no hay que hacer, no podemos nosotros fomentar esto. Tenemos que educar. ¿Los impuestos son altos? Sí. ¿Que el IVA es gravoso? Sí, al 19%, sí, pero la realidad de la empresa se distorsiona cuando nosotros permitimos que haya esta compra de facturas a proveedores ficticios. Y cuando son proveedores reales, no vamos a jugar con pagarle en efectivo sin dejar rastro, sin hacer el comprobante de egreso. No importa que esté dentro de mi 40%, no importa que esté dentro de mi 35% de costos y gastos. No interesa, pero dejemos la huella. Necesitamos tener trazabilidad y trazabilidad completa. Llegó la factura, se contabilizó,
se pagó por los medios reales, como lo dice el artículo 125 del Código Civil, que hay unas formas de extinción que digamos si la DIAN lo desconoce, pues ya es una discusión con ellos, si vale la pena, ¿ok? Si vale la pena. Pero, porque hay otros medios, yo le puedo entregar a usted este computador en pago de un bulto de papas, y quién dice que no, pero yo tengo que dejar constancia escrita de que entregué mi computador a cambio del bulto de papas. Yo no sé cuánto valdrá un bulto de papas, ahorita está barato, pero yo tengo que decir que de acuerdo con el Código Civil, artículo 125, ya pagué, extinguí la obligación y eso es totalmente válido, pero tengo que dejar la trazabilidad y esto es muy importante. Eh, Verificación de ingresos y gastos. Verificar ingresos reconocidos y facturados, lo que acabo de decir, ingresos reconocidos y facturados. Hay ingresos que quedan por fuera, hay ingresos que quedan por fuera porque es que me pagaron que dizque por debajo, pero resulta que pagan por debajo y los meten por encima, es una locura. Entonces aparece la caja llena de plata y no se sabe dónde salió. Hay que verificar exactamente eso. Y otra vez fomentar la cultura del debido proceso. Yo vendo, yo facturo. ¿Ok? Yo vendo, yo facturo. Identificar gastos deducibles y no deducibles. Esto es bien importante. Mire, que si puedo comprar el mercado de la casa, sí, claro, usted puede comprar el mercado de la casa, perfectamente posible. Y pedir la factura a nombre de la empresa, claro, pues ¿quién dice que no? Pero una cosa, usted ese IVA no se lo puede descontar. Usted verá, pues tiene mucha plata en caja, entonces usted va a sacar esa plata por medio de una compra personal, bien, pero usted no puede deducirse descontarse ese IVA, ni puede deducirse ese valor de esa factura que era personal. Allí hay una cosa que se llama causalidad. O sea, que el gasto tiene que tener causalidad, proporcionalidad, legalidad. Legalidad, causalidad y proporcionalidad. Entonces, compré el mercado, sí, está bien, compré la nombre de la empresa, pero el gasto es un gasto no deducible. Y yo recomiendo, y lo hacemos, digamos, en las empresas que asesoramos, crearle por ahí una cuenta 5195 o 5395 gastos no deducibles, porque nuestros empresarios, con toda la razón que les asiste, que no, que es que pagar impuestos, ¿para qué? Que la plata la despilfarran, todo eso puede ser cierto, todo eso puede ser cierto. Y no lo discutimos, y en algunas ocasiones nosotros también lo hemos dicho, pero distingamos en las empresas gastos deducibles y no deducibles para que no tengamos dolores de cabeza con la DIAN, porque por la sencilla razón de que cuando usted le quedó bien la declaración de renta y pasó y quedó en firme, usted es un tenaz. Pero cuando llegó la DIAN, identificó que estos gastos eran no deducibles y usted los tomó. Venga, contador, ¿usted por qué tomó eso? Yo no le autoricé hasta que tomara esos gastos no deducibles. Usted lo hizo porque quiso. Entonces, ¿quién es el culpable ahí? El contador. Entonces, advertencia a los empresarios. Sí, usted puede comprar lo que quiera. Váyase para Miami, si quiere, Cartagena, Barranquilla. No, compre la comida, pague el arriendo de su coche, de su casa, lo que sea, y lo meto en la empresa, sí, pero ojo, gasto no deducible. El tercero, ajustar los devengos pendientes. Esto es un tema de una charla totalmente diferente, pues hay devengos solamente porque nace el derecho de cobrarlo, así no se haya facturado, ya le nació el derecho a la empresa y ya le nació la obligación al receptor de los bienes o servicios. Entonces, esto es una cosa que hay que saber ajustar en la contabilidad. Y cuarto, las diferencias temporales y permanentes. Entonces, diferencias temporales, que el 4 permanente, el 4 por mil, que solamente el 50%, etcétera, etcétera. Gastos que son deducibles para la DIAN, pero no son gastos deducibles
fiscalmente, perdón, contablemente, etcétera. Hay que saber hacer esta, esta contabilización y esta conciliación entre estas diferencias temporales y permanentes que se me hace pues demasiado largo si las tratara de enumerar aquí, pero estamos dando solamente las pautas para que ustedes las puedan conocer y las puedan ajustar. Y, y aquí una observación. En lo posible, ajustes mensuales. Es tan terrible recibir una contabilidad de 1,5 toneladas de información y tener que comenzar a ajustar desde enero, febrero, marzo. Es una cosa tremenda. Acabo de recibir una carta de la DIAN de una empresa. Miren, señor, es que encontramos que sus declaraciones de IVA tenían 1.000 millones de pesos y en su declaración de renta usted registró 487. ¿Quién hizo eso? Yo no sé. Señores Miguel Ángel, Grupo Contable, arréglenme usted ese chico. No tengo ni idea, yo no sé qué ha pasado. Tengo que revisar uno por uno. Entonces, allí la importancia de que nosotros podamos hacer cada bimestre o cada mes o cada cuatrimestre con el IVA esas conciliaciones para que tengamos un 31 de diciembre pues tranquilo y podamos dormir y celebrar el, el final de año. Impuesto de renta, impuesto diferido, pues estimar el impuesto corriente con base en utilidad fiscal. Y aquí es donde viene lo de atrás, ¿no? ¿Cuáles son los gastos deducibles y cuáles los no deducibles? Entonces, nunca, 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 nunca en la vida la utilidad contable es igual a la utilidad fiscal. Y solamente un solito ejemplo. Hombre, porque el impuesto de 4 por mil, el GMF, no es deducible sino el 50%. Pero contablemente, si es un gasto total, 100%. Entonces allí ya hay una diferencia eh, entre el impuesto de renta y la utilidad, perdón, la utilidad fiscal y la utilidad contable. Un solito ejemplo, porque como el tiempo corre tanto, no alcanzamos a detenernos. Segundo, calcular el impuesto diferido por diferencias temporales. Yo hago mucho énfasis más en el impuesto diferido crédito, porque es que hay empresas que sí entregan utilidades cada año, otras no. Pero cuando nosotros tenemos una valorización de activos a su valor razonable, etcétera, generalmente si no calculamos el impuesto diferido, entonces le vamos a entregar a los accionistas plata que no es cierta que sea de la empresa, no es cierto, porque aquí hay un impuesto que tenemos que pagar si llegamos a vender este bien en el futuro. El impuesto diferido es el que tendremos que pagar cuando se venda el bien. Entonces ya nosotros lo tenemos rebajado de nuestro balance y no lo vamos a distribuir. Entonces hay que saber trabajar muy bien esto con el impuesto diferido. Lo mismo el impuesto diferido débito, pues que hay unas cosas, unas inversiones que se han valorizado, pero yo no he recibido el dinero, lo voy a recibir en el futuro, entonces allí me da un impuesto diferido débito, pero como les dije, es una charla pues aparte y larga y con todos los expertos que puedan trabajar en esto. Y tercero, registrar la provisión y conciliación fiscal. ¿Por qué registrar la provisión y conciliación fiscal? Porque el estatuto tributario dice que uno tiene que tener una permanente conciliación fiscal. Entonces, algunos programas contables me imagino que tienen por allí la conciliación fiscal y todo, pero si no podemos hacerlo porque mi programa contable es muy pobre y no, o es muy sencillo y no tiene esto, pues por lo menos nosotros en Excel vamos llevando esto para que al final del año ya sepamos que, que una cosa es mi realidad contable y otra mi realidad fiscal. Entonces, si lo hacemos mensualmente o periódicamente, nos va a ser mucho más fácil tener un cierre armónico y un cierre más tranquilo y un cierre sin traumatismos. Bueno, la DIAN, como les dije hace un ratico, ahorita está prestándole mucha atención a la facturación electrónica, está controlando.
que si sí, que si llegó, que si el acuse. Entonces, hay un programita por allí, una rutinita en la DIAN que se llama Facturando, que todos lo sabemos manejar, facturando de la DIAN, donde le mandan a usted un token y usted entra. Eso hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo permanentemente porque muchas facturas que uno cree que las tiene y no las tiene. Entonces puede que el señor que me facturó no la envió, que el programa le falló, etcétera, etcétera, que haya que hacer una factura, factura de contingencia, etcétera. Entonces la DIAN está controlando mucho, mucho esto ahora y me pasó también que el IVA era mayor que la renta. Les dije, señores, qué pena, pero esto no se los puedo solucionar yo ahora porque tengo que revisar mes por mes porque muy posiblemente una devolución y no me devolvía a arreglar el IVA, etcétera, etcétera. Pero eso no es problema de ustedes ahora porque mis ventas son las que están aquí en la cuenta 4. Entonces, es muy importante que nosotros podamos validar facturas y documentos soporte. Mire, el documento soporte hay que hacerlo a más tardar el 31 de diciembre. Anteriormente daban que hasta el 8, que 8 o 10 días, pero es mejor no. Hasta el 31 de diciembre tengamos el documento soporte. ¿Cómo lo hacemos? Pues pidámosle el RUT a la persona que nos presta el servicio, que nos vende el bien y que no está obligado a facturar electrónicamente. Ojalá que sí, pero hagámoslo dentro del año y conciliemos eso también. Conciliemos eso. Y el segundo, conciliar facturación con contabilidad, que es más o menos lo mismo que ya dije, que la facturación concuerde con lo que yo tengo. Cumplir con los requisitos XML y validaciones DIAN. Menos mal que el Consejo de Estado ya le paró el macho, como dicen los campesinos, le paró el macho a la DIAN. Y le digo, qué pena, señores, la factura existe. Hay una norma que dice que la verdad real prima sobre la verdad formal. Y la verdad es que los protocolos de acuse de recibo, acuse del inventario que sí me llegó, esos son verdades formales y no reales. Entonces, menos mal que ya les puso el tate quieto, le digo, no señores, la factura sí es real, la factura me hace el favor de aceptarla como costo, gasto o impuesto descontable. Entonces, sabiamente el Consejo de Estado, pero hay que pedir, hay que hacer el acuse de recibo, hay que dejar que, no hay que dejar que la DIAN tenga pues de dónde echar mano. No están desconociendo costos y gastos ya. No están desconociendo costos y gastos. Hay algunos problemas porque algunos, antes del fallo del Consejo de Estado, antes de la demanda, les desconocieron impuestos descontables y ahorita tienen que demandar para que la DIAN les devuelva esa platica porque el Consejo de Estado falló. Otros dicen que el fallo del Consejo de Estado es a partir de, pero bueno, allá los sabios sabrán cómo dilucidar estas diferencias. Es la sentencia 29509 del 10 de julio del 2025. Dice el Consejo de Estado, así las cosas, es necesario reconsiderar y en consecuencia derogar las siguientes expresiones del concepto 002999, interno 824 del 8 de mayo de 2024. En el caso especial de las operaciones de crédito o en las que se otorgue un plazo para el pago, la expedición de la factura se encuentra supeditada a la confirmación del adquirente, la recepción de la factura, la recepción de la mercancía. Si ambas situaciones no se verifican, no se entiende expedida la factura y por lo tanto no existe. Esta regla especial se encuentra prevista en el inciso 10 del artículo 616-1 citado. Entonces el Consejo de Estado le dijo, no señor, esto queda totalmente derogado porque usted no puede desconocer un hecho real que fue que a usted le expidieron una factura, ¿ok? Y que usted recibió una mercancía o viceversa, que usted expidió una factura y que el señor haya recibido la mercancía. De hecho, de que el señor no me haya confirmado la recepción de la factura
y la recepción de la mercancía no quiere decir que la operación no exista. Entonces allí el Consejo de Estado fue muy sabio porque puso la verdad real sobre la formal. Entonces ya la DIAN revisa, no dice, mire, esta no tiene acuse de recibo. Algunos programas automáticamente a los 3 días envían el acuse, otros no. Yo no manejo estos programas, pero por lo menos ya sabemos que no tenemos este susto. Pero bueno, para el IVA puede que tengamos el problema de que a 30 de septiembre no me haya llegado acuse de recibo. Ya me puedo descontar ese IVA. Pero pidamos, hagamos el acuse de recibo. Hagamos el acuse de recibo para que no tengamos estas angustias con la DIAN. Continúa la sentencia. Así, en ausencia de estos dos mensajes remitidos por parte del adquirente al emisor de la factura, la misma no puede ser expedida, por lo que no existiría. En consecuencia, los impuestos descontables asociados son improcedentes al incumplir los requisitos del artículo 771 y 616 del estatuto. Esto es historia antigua. Esto lo tumbó el Consejo de Estado y nos da un descanso porque perdió demasiado dinero la gente porque les desconocieron esto. Entonces ya esto no existe. Pero es importante que nosotros sí pidamos el acuse de recibo, que estamos pendientes de enviar acuse de recibo también nosotros para que no le demos pues comidilla a la DIAN. Ellos están pues de pronto muy tristes porque a los funcionarios de la DIAN les encanta encontrar plata, ¿no? Así sea 50 pesos que ellos le quiten a ustedes, son felices y cumplieron su misión. Pero por lo menos tenemos ahí como un faro protector en el Consejo de Estado que nos ayudó con esta sentencia 29509 del 10 de julio de 2025. Esta nuevecita, pero existe y es real. ¿Cuáles son los errores comunes y riesgos que nosotros podemos tener? Omisión de ajustes o provisiones. Omisión de ajustes y provisiones. Y vuelvo otra vez a insistir en la importancia de la revisión mensual. Falta de conciliación bancaria. Estamos recibiendo un extracto con 25 millones y estamos viendo el libro de banco y tiene un sobregiro de 8 millones. Entonces, hola, ¿qué se hicieron los otros 33 millones entonces? ¿Qué pasó? Entonces, hay que hacer estas conciliaciones bancarias. Ahorita es más fácil porque ya casi nadie gira cheques. Yo tengo aquí una chequera que me dieron hace como 4 años y todavía he gastado 3 cheques. Pero hay gente que sí gira cheques todavía, pues hay gente que sí no entran en la era de las comunicaciones y gira cheques, entonces conciliación bancaria, pero no nos estanquemos en la conciliación bancaria para pasar un informe rápido. O sea, eh, hay también contadores que se van al extremo y no entregan un balance hasta que no tengan la conciliación bancaria porque faltaron los 1.000 pesos de la comisión, los 5.000 pesos del 4 por mil, tampoco seamos exagerados, pero sí hagamos nuestras conciliaciones bancarias. Errores en facturación electrónica. eh, Afortunadamente hemos avanzado bastante. Había muchos errores cuando facturábamos al extranjero y entonces facturábamos en dólares y la factura electrónica nos salía en pesos y esto era un lío, pero bueno, esto lo hemos ido avanzando y ya la Diana ha corregido y esto lo podemos detectar si tenemos alguno de estos errores mediante la debida conciliación. Entonces, estos errores los detectamos a tiempo y ojalá antes del 31 de diciembre. Y el cuarto error es que tenemos diferencias contables o fiscales no documentadas. Entonces, el señor compró algo por allá, yo no saqué el facturando, el señor se echó la factura del bolsillo y es una factura electrónica, pero yo no la tengo contabilizada y me aparece pues que tengo menos costos y gastos del que realmente era porque yo no miré mi informe de la DIAN, no sabía, no tenía ni idea, no sé manejar los sistemas y entonces se me quedó ese gasto sin registrar. Entonces tenemos que mirar esto muy bien para que no cometamos este error común ¿cuál es el riesgo? Pérdida de dinero, pérdida de dinero, pérdida de dinero. Y eso siempre nosotros como contadores somos los que llevamos las de perder con esto. Entonces, ¿cuál es la buena práctica? Realizar cierres parciales mensuales, que lo he dicho en todo el transcurso de la conferencia.
automatizar procesos contables, tratar de automatizar, tratar de venderle la idea a nuestros clientes que hagan transferencias, que no giren cheques, que tratemos de adecuarnos al avance de la tecnología. Mantener trazabilidad documental, y era lo que yo decía hace rato con el tema de los proveedores ficticios, que es una mala práctica, pero también se mantiene la trazabilidad documental con transacciones reales, con transacciones reales. Si yo fui a la carrera y pagué un bien o un servicio en efectivo, venga para acá, haga el comprobante de egreso, muestre y coloque allí, pagué en efectivo, porque si lo visita la DIAN, usted comete el error, pues no el error, pero pues necesita sacar un saldo a favor y cometió el error de que no hizo una revisión concienzuda, la DIAN le va a desconocer esos gastos y eso es un dolor de cabeza. La mayoría de las veces, la mayoría de las veces le rechazan eso y tiene que volver a perder 30 o 40 días de la devolución. Pero en algunas ocasiones simplemente le pasan el informe a la división de devolución y le devuelven su platica, menos, pero se la devuelven. Y cuarta buena práctica, revisar controles internos y auditoría previa. Entonces, yo sé que para nuestros clientes, nuestros comerciantes, nuestros industriales, es un poquito difícil, pero aquí estamos nosotros para que los eduquemos. Ya el señor que se fue y le mandó al conductor a que llevara la platica en efectivo para pagar esa mercancía, ya aprendió la lección, él jamás va a volver a hacer eso. Y no, no fue culpa del contador, que el contador no tenía ni idea, como el contador no se mantenía allá y la auxiliar contable pues tampoco se dio cuenta. A ella le aparecía eso ahí sin pagar. Y cuando vamos a ver, era que el señor había pagado en efectivo. ¿Y qué pasó? Perdió esa deducción, que era el 35%, 20 millones de pesos al 35%, son como 7,5 millones. Conclusiones. Uno, planificar con tiempo el cierre fiscal, lo he dicho no sé cuántas veces. Dos, mantener alineación entre contabilidad y fiscalidad. Esto en relación también y muy puntual con los costos y gastos no deducibles. La comida del perro, el veterinario del gato, eso se lo puede pagar la empresa. Pues quién dice que no, pero es no deducible, no lo puedo meter. Tres, evaluar impactos de cambios normativos. Mire un impacto de cambio normativo. El aumento que hizo el gobierno de la autorretención. Eso fue un golpe muy duro. ¿Qué va a hacer el gobierno entrante para plata el año entrante? Yo no sé porque a todas las empresas les va a sobrar plata. A todas las empresas les va a sobrar plata. Empresas que tienen el 3% de utilidad, pero tienen que pagar el 2,5% de retención en la fuente, el 1% de RTICA van 3,25 y la autorrenta 1,2 van 4,7 y la utilidad es del 3%. Entonces, ¿qué pasó? Saldo a favor para reclamar el año entrante y liquidez, pero no se coman la plata del IVA porque esos son más dolores de cabeza. Y cuarto, fortalecer controles y cultura contable. ¿Qué se requiere aquí? Diálogo con el cliente. Diálogo con el cliente, señor. Estamos en la era de las comunicaciones, de la inteligencia artificial. Ya a la DIAN no le podemos meter todos los goles que le metíamos hace 15 o 20 o 25 años. Ya no, ni siquiera hace un año. Todavía, ahora ya no, porque ya ese chatbot le está diciendo a usted, mire, usted no se hizo el, el tema de rendimientos presuntos, no lo hizo. Y resulta que fue que de pronto por allá vieron que en las cuentas por cobrar, o se imagina el chatbot, ese robot se imagina que en el rengloncito donde tengo cuentas por cobrar, es que también hay cuentas por cobrar a socios o accionistas. Bueno, muchísimas gracias. Doctora Vivian, tiene la palabra usted. Doctor, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy, por darnos esta charla tan espectacular. Vamos a abrir micrófonos.
por favor, las personas bueno, antesito, doctor, yo sí quisiera preguntarle cómo fue el proceso para llegar a esa reducción de la sanción de exógena. Que nos cuente Bueno, aquí en 2 minuticos, por favor. tremendo, tremendo, porque en el año 2020 nosotros entramos en pandemia y los contadores fuimos los únicos o de los poquitos a los cuales no se nos permitió ir a las oficinas y los contadores con gran sacrificio, se escaparon de las casas para venir a presentarle la exógena a la DIAN. El agradecimiento que le dieron el doctor Romero y el doctor ya se me olvidó el nombre, bueno, fue sancionar a los que tenían errores, a los que tenían inconsistencias, a los que las presentaron 1 o 2 días tarde, sancionarlos con el artículo 651 que era gravoso. Entonces, yo pertenezco, el grupo de los 100 a su vez pertenece a una empresa, a una agremiación que se llama Grupo Multisectorial y comenzamos a hacer la campaña y a hablar con el director de la DIAN, es decirle, mire, no castigue, usted puede omitir esto porque los contadores se sacrificaron. Reconózcales esto. ¿Por qué? Porque los empresarios repiten contra el contador lastimosamente las sanciones. Entonces nos reunimos con el bloque parlamentario escuchó, dijo que iba a llevar la iniciativa al Congreso, el director de la DIAN se lavó las manos, dijo, esto es con el legislativo, esto no es mío, yo estoy prevaricando si no cumplo con esto. Entonces comenzamos una labor de 2 años hasta que se posesionó el nuevo gobierno y la reforma tributaria pues la plantearon. Nos reunimos aquí en Cali con el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, con algunos congresistas, les expresamos esto. El ministro dijo, esto es cuestión del director de la DEA. Le dije, no, ministro, es del legislativo. Entonces, trabajamos con muchos representantes y senadores, acogieron nuestra solicitud, nos reunimos en varias ocasiones con el director de la DIAN, con el doctor Reyes en su época. Nos pidieron el proyecto de reducción, lo radicamos y afortunadamente logramos que con la ley 2277 pudiéramos obtener esta reducción de sanciones tan importante y que nos dio tanto alivio a empresarios y contadores. Doctor, muchísimas gracias por explicarnos. De verdad que yo que hago tanto medio, doctor, le digo que en el corazón se lo agradecemos y a todo su equipo de trabajo porque fue una reducción muy grande en plata para todos los empresarios y para los contadores a los cuales se les cobraban las sanciones. Qué cosa tan horrible, qué descaro. Bueno, yo sí les voy a pedir, por favor, que abran los micrófonos, las cámaras y le demos un gran aplauso al doctor por este hecho tan grande que hoy estamos todavía saboreando. Estamos en el 2025 y todavía, pues, es que esa reducción fue magnífica. Muchísimas gracias, doctor. Vamos entonces, por favor, les propongo, abrimos las cámaras, y abrimos los micrófonos y le damos un muy Un especial aplauso, doctor, un aplauso. Muchas aplauso al gracias. doctor. Muchas gracias. Eso todavía está vigente, ¿cierto? Sí, La claro, reducción de la Sí, canción está señor. bien. Y está reducida al vigente. 50% del pago. Muchas gracias, doctor. Vamos Bueno, entonces, por favor, las personas que tengan preguntas, abrimos el micrófono, la cámara y bienvenidos. ¿Quién quiere empezar? ¿No hay preguntas? Vivian, Hola. hola, buenas noches. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? A ver, yo Bien, tengo una gracias. inquietud, pero pues no sé qué tanto tenga que ver, pero me imagino pues que sí. A ver, respecto a la nómina electrónica y los documentos soporte, yo tengo dudas si uno, porque es que recibí una empresa que estaba muy atrasada y no habían presentado la nómina en todo el año. Igual yo las pasé ahorita en octubre, pero yo no sé si realmente sí me la puedo deducir en renta, sabiendo que apenas lo pasé. Y lo mismo los documentos de soportes electrónicos, que tampoco le habían hecho a nada. sí, sí se los puede deducir, claro que sí. Sí, Se los ah, puede, perfecto, es que había se entendido que los- no podía. Se los puede deducir. Y tengo una observación aquí en cuanto a la nómina electrónica.
Recuerden que si hay dotación a los trabajadores, métanla también en la nómina electrónica, porque se nos está quedando esto por fuera y eso es comidilla para la DIAN. Entonces, dotación a los trabajadores, otros pagos y todo, todos los renglones que tenga la nómina electrónica y que se utilicen en la empresa, colóquenlos allí porque es muy importante y eso nos puede acarrear de pronto desconocimiento de costo y gastos si damos una dotación y, y no la, y no la registramos en la nómina electrónica. Pero, por ejemplo, en el documento soporte, si es de honorarios o son servicios que se prestaron en enero o en febrero, ¿yo Sí, los hago con fecha de esos meses o los puedo hacer hoy en noviembre? no, los puede hacer en noviembre, claro que sí, los puede hacer en Ah, noviembre. No, perfecto, no, muchas no se gracias. los va a dejar hacer en esos meses. Ya no se los va a dejar hacer con fecha rotativa, pero sí en noviembre los puede hacer. Lo importante es que estén dentro del año. ¿Alguien más? De momento no. Doctor, si no hay No, más preguntas, doctor Octavio, no. No hay más preguntas, entonces damos por terminada la charla, agradeciéndole al doctor y a todos los asistentes. El fallo del Consejo de Estado que el doctor anunció con respecto a los acuses está colocado en el grupo y volvió y se colocó en BAJSAS y en BAJSAS 2. De nuevo, pues mil gracias por su asistencia. Las memorias también les coloqué que iban en la que voy ahorita, pero sí las vamos a colocar mañana en la mañana a primera hora, tipo 6 de la mañana, ya están en memoria. Muchísimas gracias, una feliz noche para todos. Doctor, mil gracias. A Muchas ustedes, gracias, muchas Vivian, y gracias. muchas gracias al conferencista. Muchas gracias.